Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la semana de control interno y riesgos. Esta mañana con el webinar de habilitamiento de los sistemas de control institucional. Les recuerdo que el chat estará deshabilitado y pueden hacer sus preguntas en el formulario que estaremos compartiendo durante el webinar. Además, la sesión será grabada y posteriormente subida en el canal de YouTube de la Dirección de Capacitación de Correos de Costa Rica. Sin más que agregar, los dejo con la organizadora de esta semana, doña Lidet Cruz. Adelante. Muy buenos días para todos. Es un placer para nosotros estar por acá saludándoles, deseándoles que tengan un feliz día. Ya fin de semana, el último día de esta semana de control interno y riesgos de Correos de Costa Rica. Una semana que nos ha puesto a reflexionar profundamente sobre temas importantísimos para el desempeño de nuestras labores dentro de las organizaciones en las que trabajamos. Muchas gracias a todos los que han estado conectados, deseándoles también que esta mañana puedan disfrutar esta charla y que de igual manera integren a su labor diaria todo lo que vamos a aprender de la mano de don Gustavo Flores Oviedo, que es nuestro conferencista de esta mañana. Quiero presentarles a don Gustavo, quien es un destacado profesional en contabilidad, auditoría y derecho, con amplia trayectoria en liderazgo gremial y académico. Ha presidido importantes organizaciones como la World Compliance Association, el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Privados y el Instituto de Auditores Internos. Es consultor internacional, docente universitario por más de 25 años y conferencista en América y Europa. Especialista en Derecho Notarial, Registral y Compliance Penal. Cuenta con certificaciones internacionales en normas ISO, prevención de lavado de activos, COSO, Scrum y antifraude. Actualmente es fiscal de ACFE Board Costa Rica y tesorero del Instituto de Gobierno Corporativo, y además es el auditor interno corporativo del Banco Popular. Dejamos con don Gustavo esta conferencia titulada Debilitamiento de los sistemas de control institucional a la luz del índice de percepción de la corrupción IPC 2024. Bienvenido, don Gustavo. Adelante. Hola, hola, muy buenos días, doña Lidiet. Un gusto, un enorme placer poder estar compartiendo con ustedes y con todos, por supuesto, esta mañana. Solo me indican, por favor, si estamos compartiendo bien la presentación. Sí, ya se ve. Sí, Si la vemos por ahí. Sí, todo en orden. Sí, correcto, todo bien. Gracias. Ok, primero que todo, felicitarla, Lidiet, y a todo su equipo y el personal de Correos de Costa Rica por esta muy importante y linda iniciativa. Considero que precisamente con la visión 2035 que establece la profesión actual, definitivamente necesitamos generar prospectivamente una construcción efectiva y que realmente nos lleve y nos represente un valor agregado en las instituciones. Así que definitivamente muy agradecido por la invitación y de verdad esperemos que a lo largo de este ratito que vamos a compartir podamos generar valor para ustedes y sus organizaciones. Eh, esta conferencia se ha titulado Debilitamiento de los sistemas de control institucional a la luz del índice de percepción de la corrupción. Recordémonos que Transparencia Internacional, con sede en España, todos los años hace una actualización de lo que es este índice, un índice que es un estudio por una variedad de países importantes del mundo y que para efectos nuestros, por supuesto, ya el resumen ejecutivo del 2024 está circulando, pero el informe final no es de acceso, por lo menos todavía en castellano, todavía se mantiene el mismo en la versión inglés. Eh, Vamos a ver,
Vamos a iniciar con esta reflexión. Dice Federico II que visitó la prisión de Berlín en el siglo XVIII y le acosaban por todos lados los prisioneros protestando su inocencia. Sin embargo, un prisionero quedó en una esquina aparentemente desinteresado y desconcertado le pregunta al rey, ¿por qué estás aquí? El rey le responden al rey, por robo a mano armada. ¿Y eras culpable? Quiso saber el rey. ¿O sí? Le contestó el prisionero. ¿Y merecía ser castigado? Federico llamó al carcelero y le ordenó que pusiera en libertad a aquel hombre. Y le dijo, no quiero que continúe en esta cárcel porque va a corromper a todos los inocentes que hay aquí. Iniciamos con esta reflexión pensando en lo que realmente está afectando las economías, las instituciones y los países del mundo entero. El debilitamiento tiene un común denominador y el común denominador del debilitamiento se llama mala gobernanza basada en actos de corrupción. Es triste ver que esto se ha convertido en un modelo de moda o lo que llamamos nosotros un flagelo de moda. Definitivamente, solo que una moda que hoy sigue permaneciendo y sigue permeando en nuestras organizaciones, en nuestros países y en nuestros continentes. Para poder compartir con ustedes, era obligatorio y necesario poder hacer un análisis no solo del resumen ejecutivo de lo que es precisamente este índice, sino algunas situaciones que han venido generándose de manera paralela o vinculante a lo que es precisamente el índice de percepción a la corrupción, que como se los decía al inicio, se emite todos los años. De manera tal que no podemos de asociar temas también, ok, su informe de riesgo de fraude ocupacional, ACFE Internacional, lo que se ha venido hablando sobre la materialización y el efecto de los riesgos políticos. Vamos a necesitar vincular esto también con algunos aspectos relacionados con Basilea. ¿Por qué razón? Por los elementos fundamentales de todos los mercados financieros que vienen generando, impactando, y donde Costa Rica no es la excepción. Y lo decía hace unos días en un programa que también, así como se debilitan los controles institucionales, también hemos venido sufriendo en los últimos 5 años un debilitamiento más acelerado. No es algo nuevo para nosotros, pero un debilitamiento más acelerado de lo que es el sistema financiero nacional. Hablando de esto, no podemos dejar de conceptualizar lo que es realmente la corrupción. Y como se los decía, un flagelo de moda, pero que representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible y la gobernanza justa en todo el mundo. Ya vamos a ver precisamente en los análisis de riesgo con base a los próximos 3 años cómo uno de los elementos sustanciales están basados en la sostenibilidad. Recordémonos que al menos en Costa Rica, ya para efectos de 2027, todos aquellos entes que están regulados por alguna superintendencia tendrán que empezar a reportar el informe complementario de acuerdo a lo que son los factores o el modelo que llamamos ESG o ASG, ¿verdad? Algo fundamental porque 2027, pero basado en qué? En información financiera histórica del 2025. Aspectos fundamentales que considerar acá, la importancia de que el efecto que tiene la NIF S1 y la NIF S2 es fundamental en los análisis de este índice de este 2024 y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿se han tomado medidas anticorrupción efectivas? Sí. Si nosotros analizamos el índice de percepción 2022-2023, lo que decía precisamente el presidente y la presidenta, respectivamente, de Transparencia Internacional, era que no le estamos ganando a esta guerra. Nos está costando poder mitigar
el riesgo de corrupción, porque lo que tenemos en la actualidad es una serie de actos de corrupción realmente materializados que se han convertido precisamente en un acto real. Aún así, evidentemente, todo lo que se ha trabajado en esa medida tiene un objetivo y una finalidad, y es asegurar la transparencia, la responsabilidad y sobre todo la eficiencia de los gobiernos, de las instituciones y por supuesto de los países. Ahora bien, ¿qué es corrupción? Nosotros podemos encontrarnos conceptos dados a nivel nacional por la Procuraduría de la Ética Pública, lo que establece la Contraloría General de la República, lo que nos dice precisamente las superintendencias en el caso que les aplique. Pero bueno, es un uso indebido del poder público que obviamente se convierte en un beneficio personal o de terceros que tienen alguna afinidad, ¿verdad? Y que sin lugar a duda viene afectando la equidad en la justicia. Básicamente, y precisamente también está asociado en las variables de análisis del estudio fundamental de lo que tiene que ver con prácticas como soborno, malversación, el nepotismo y el fraude. Y por eso les decía que es importante hacer un análisis también de los resultados del informe de ACFE 2024 y vincularlos, articularlos a esto para que precisamente veamos cuáles son los efectos cuantitativos también de lo que está sucediendo en Costa Rica, en nuestro continente y en el mundo. Ahora, necesitamos trabajar fuertemente, sí. La anticorrupción, que básicamente son aquellas acciones políticas que nos vienen a ayudar a establecer elementos de prevención, de detección, sanción, en alguna medida, pues evidentemente nos van a ayudar a vincular el tema de transparencia, integridad y responsabilidad. Y cuando hablamos integridad, tenemos que entender la necesidad de cómo podemos nosotros trabajar o coayudar en fortalecer la cultura corporativa de nuestras instituciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente a través de fortalecer la cultura de control interno, buscar la posibilidad de elementos de un nivel de madurez oportuno y apropiado. ¿Ok? Dos, la cultura de riesgos basada precisamente en una gestión integral del riesgo. Y tres, lo que conocemos en este momento como la cultura de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, acordémonos que si sumamos estos tres elementos, control, riesgo y cumplimiento, va a ser más sencillo para las organizaciones fortalecer y tener una cultura corporativa, una cultura empresarial, donde tenemos que entender que hablar de honestidad no es lo mismo que hablar de integridad. ¿Ok? La diferencia fundamental es que una persona íntegra no necesita estar en un foro particular para siempre demostrar con buenos actos sus actitudes. Ahora bien, soborno, y lo vamos a ver más adelante, porque esto ha llegado a tener un impacto tal que recordémonos que es parte fundamental de lo que conoce o lo que ha establecido como el árbol del fraude, el ACFE, ¿verdad? Y es aquel dinero o favor que se da para influir en una decisión. La extorsión, que es un requerimiento de dinero o otro pago a protección por un tema particular de amenazas, ¿verdad? Que en este momento pueden ser incluso ficticias, hipotéticas, pero que obviamente es un acto que se consuma. Y también el nepotismo y el favoritismo, ¿ok? Donde hace mención a aquellos favores que se dan por amiguismos o por familiarismo en nombramientos importantes, sobre todo en instituciones que representan la hacienda pública y por ende administran recursos públicos. Y aquí lo acabamos de ver en Costa Rica porque recientemente salió en la prensa la investigación de una institución muy noble de nuestro país que a raíz de un informe de su auditoría se ha determinado que en los últimos 2 años hay un incremento sustancial, célere, de nombramientos y pareciera ser que
eventualmente la presunción del delito va asociada a lo que conocemos precisamente como nepotismo. Dicho esto y definido claramente lo que es corrupción y lo que podemos hacer para poderlo aplacar, definitivamente asociábamos algunos conceptos que son los que caminan el día a día en nuestras instituciones y sobacan y afectan, por supuesto, y debilitan el sistema de control. Entendamos y generamos también confianza desde la perspectiva que nosotros no somos responsables. Y cuando no digo nosotros, digo aquellos que estamos en la función de una tercera línea o lo que conocemos como esa cuarta línea, que obviamente es ficticia, pero siempre aplica dentro de un modelo de gobernanza estratégica y es cuando existe aseguramiento externo. ¿Ok? Vean qué interesante, porque aquí el presidente actual, o por lo menos el que recurre en el informe de 2024, ¿verdad? Francis Valerian, vean lo que él dice. La corrupción es una amenaza global en evolución que hace mucho más que socavar el desarrollo. Ojo, aquí importante, socavar mucho más que el desarrollo. O sea, y dice aquí también, véanlo acá, es una causa clave del declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante esta reflexión? Porque ahora vamos a ver el efecto fundamental que desarrolla y concluye el informe 2024. También nos dice, ¿verdad?, que la comunidad internacional y que cada país, y aquí vamos a irnos mucho más allá y vamos a hilar mucho más allá, no cada país, cada institución debe hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad máxima y un plan de acción, ¿verdad? Vean lo que dice Long Term Priority, ¿ok? Y estamos hablando de una prioridad máxima y de largo plazo, ¿ok? Todo esto es crucial para poder frenar el autoritarismo y garantizar, vean qué interesante, un mundo pacífico, un mundo libre y nuevamente un mundo sostenible, ¿ok? Adicionalmente, vea que el presidente de Transparencia Internacional nos dice en su último párrafo de que las peligrosas tendencias, ok, reveladas precisamente en el índice que vamos a analizar, destacan la necesidad de emprender acciones concretas ahora para abordar la corrupción, pero por supuesto a nivel global. Ok, dicho esto y interpretado y traducido el informe del summary que hace el presidente precisamente de Transparencia Internacional, vean qué importante. Debo dejar en el interior de cada uno de ustedes que esto es un tema crucial, como él dice. Ok, que esto es un tema de prioridad máxima y que debe garantizarnos la continuidad y la institucionalidad en el largo plazo. Ok. También, desde la perspectiva propia del summary, existe un resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo se basa en el 2024 en que dos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad hoy están fuertemente entrelazados. Uno es la corrupción y otro es la crisis climática. ¿Ok? Esto nos lleva a un análisis y sobre todo a todos aquellos que están en esa segunda línea, ¿ok? Como gestores de riesgo y también en las áreas de cumplimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que hoy enfrenta precisamente las organizaciones? No es lo que aprendimos hace 20 o 30 años, ¿ok? A gestionar o a entender o por supuesto a prevenir. Y eran riesgos básicamente financieros o no financieros. Hoy las instituciones y nosotros como profesionales hemos tenido que salir de esa zona de confort y entender cómo tratar o cómo gestionar riesgos emergentes. Y la crisis climática, junto a otros, precisamente es un riesgo emergente. Es un riesgo que no solamente afecta de manera financiera o no financiera. La corrupción es un riesgo emergente
que precisamente se convierte en un común denominador y que también afecta de manera financiera y no financiera, porque tiene aspectos cuantitativos y cualitativos. ¿Ok? Entonces, mientras miles de millones de personas en todo el mundo enfrentan las consecuencias diarias del cambio climático, los recursos para la adaptación y la mitigación siguen siendo, ojo muy importante, lamentablemente insuficientes. Y esto se los decía porque ha habido un aliado trascendental, un socio estratégico que fue precisamente el COVID-19. La pandemia mundial se convirtió de manera negativa o adversa en un socio estratégico. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La corrupción intensifica estos desafíos, representando amenazas adicionales, sobre todo para las comunidades más vulnerables. Y por eso es que cuando hablamos de estos elementos, la desigualdad toma un valor sustancial y muy, muy, muy importante. Vean qué importante, porque el 2024 dice, la corrupción está bloqueando el progreso hacia un mundo sostenible. Eso nos dice Transparencia Internacional y nos establece este mapa que realmente nos debe generar mucha preocupación. Pero yo aprendí hace 30 años de mi primer jefe en auditoría que me dijo, Gustavo, no se preocupe, ocúpese. Y por eso es que hoy queremos dejar ese mensaje, interiorizar en todos ustedes la necesidad y el efecto que podemos hacer nosotros desde nuestra posición y como dicen algunos por ahí, desde nuestro metro cuadrado. A mí lo único que me gusta, debo decirles francamente, de este mapa y los que me conocen, es que es un mapa que está basado en dos colores espectaculares, que son los del bicampeón, rojo y amarillo. Pero vean interesantemente cómo se ha intensificado el color rojo a nivel de todo el mundo. ¿Qué representa esto? Que cuando ya tenemos el color naranja mezclado y tenemos el rojo, estamos hablando de corrupción media y de corrupción agravada. Mientras que los pocos espacios a nivel mundial de estos 180 países que se analizan, realmente vean que el foco es de color amarillo muy, muy, muy insignificativo para una guerra que está realmente ganándosela a los países y a las instituciones, todos aquellos que están acostumbrados a actuar de manera incorrecta. Y que, por supuesto, cuando hablamos de gestión de riesgo emergente, va a afectar de manera incidental en los objetivos y en la estrategia de la empresa. ¿Ok? Vean qué interesante. Ahí vimos la condición de esos 180 países a nivel del mundo y, por supuesto, los niveles de percepción, sobre todo basados en el sector público. Pero es que no podemos perder de vista un detalle fundamental. Todos los actos de corrupción generalmente tienen una vinculación, ¿ok? Por eso la norma ISO de antisoborno establece claramente lo que es el soborno activo y el soborno pasivo, ¿ok? Los actos de corrupción no pueden ser en una sola vía, ¿ok? Son bimodales. ¿Eso qué representa? Que si hay una vinculación particular por medio de qué? De un sector. ¿Y cuál es ese sector? El que vincula el sector privado, ¿ok? Para ninguno es un secreto. Nosotros creíamos, los que estamos en auditoría y en las áreas de control, de que iba a permanecer en el tiempo todo lo que en algún momento usamos de base para análisis de fraude, como lo que pasó en Enron precisamente ya hace 24 años. Pero hoy la historia nos dice algo de manera crítica y negativa. Hoy estamos frente a Odebrecht. ¿Qué significa? Que este caso, este escándalo mundial supera, y yo diría por muchísimo, a todo lo que sucedió 20 o un poco de años más hacia atrás. ¿Ok? Vean qué interesante. Yo me voy a hacer a la tarea de analizar qué había pasado, por ejemplo, en Perú. En Perú, de los últimos 14 gobernantes, solo uno no articuló o no gestionó o no tuvo negocios,
¿ok? Como país con esta compañía. ¿Eso qué representa? Que sí existe una vinculación, aunque nosotros acá el análisis esté basado en variables de sector público. ¿De acuerdo? Vean qué interesante. Nos vamos al continente nuestro, ¿ok? A las Américas. Vea que la puntuación promedio es 42 sobre 100. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos entre corrupción media y corrupción agravada. Eso sustancialmente es un tema muy, muy complejo, un tema realmente peligroso y que de una u otra forma, sin lugar a duda, afecta. Vámonos, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. ¿Qué pasa con Costa Rica? ¿Ok? Sin embargo, ahora vamos a hacer algunas observaciones porque sé que nuestro público o las personas que nos acompañan hoy precisamente no necesariamente son solo de Costa Rica. Tenemos gente de otros países y me alegra muchísimo la trascendencia de este evento para poder contribuir a todos esos colegas de otros países. Pero el índice de percepción en las Américas habla de un promedio de 42 sobre 100. O sea, ni más ni menos, estamos hablando de lo que les decía antes. Esta es una lucha que parece imbatible porque ya estamos en niveles de corrupción media y corrupción agravada. Cuando nos vamos a Costa Rica, en particular, ok, nosotros estamos en el score en 58, ok, sobre 100, ¿de acuerdo? Pero ya vimos que en el ranking, en el promedio, es precisamente 42 sobre 180. Si vemos Costa Rica en ese gráfico que ustedes ven ahí lineal, hemos visto cómo nos hemos movido en el 2012 en el 54, en el 2014 estuvimos en el 54, ¿ok? Cómo hemos ido evolutivamente modificando nuestra conducta con base a la evaluación que se hace del índice de percepción. Por supuesto, hemos tenido un descontento en esa gráfica y es basado en que los últimos 10 años de Costa Rica están sometidos a muchos escándalos de corrupción. ¿Ok? No obstante, aquí viene precisamente el análisis muy particular que se le hace a las Américas, ¿verdad? Y dice que la corrupción alimenta el crimen ambiental y la impunidad en toda la región. Ese es el título del análisis regional de nuestro continente. Y vean lo que dice ahí. La ausencia de medidas anticorrupción efectivas promueve las violaciones de los derechos humanos y aumenta, ojo, la influencia de las élites y del crimen organizado va en la formulación de políticas. ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta este elemento aquí fundamental? Y es básicamente porque Costa Rica, acordémonos, ok, en el gobierno tras anterior, asumimos el enorme reto y compromiso de convertirnos en un país miembro OCDE. Y ya Costa Rica como tal tuvo una evaluación posadhesión y le exige OCDE a Costa Rica precisamente implementar la estrategia nacional para la prevención y detección precisamente de todos los actos de corrupción. Nosotros estamos en un proceso muy, muy débil, incipiente en la implementación de todos estos elementos. Y curiosamente ahora lo vamos a ver porque no solo lo dice el informe de OCDE para Costa Rica, sino para el mundo, qué aspecto fundamental ha venido generando esa desalerización y por supuesto no estar en los puntos óptimos de control o de mitigación. ¿Quieren ver el ranking de la región? Sí, ese es el ranking de la región. ¿Ok? Tenemos basados en el 2024 a Uruguay, Chile y Costa Rica como el top 3 de los países menos corruptos de la región. Sin embargo, este es un tema que deberíamos hacer un análisis profundo. ¿Por qué? Porque les voy a comentar cuál es una de las razones para que Costa Rica, a pesar de que ha estado envuelto en una serie de elementos tan delicados y que todavía en este momento los estamos viviendo, y es que hay muchos en el checklist de la evaluación que se hace en los países
que se refiere, por ejemplo, uno de ellos que destaco, y es el efecto que hacen los ejércitos de la región en sus países. Entonces, ahí Costa Rica, de una u otra forma, esa puntuación lo eleva, ¿ok? Lo proyecta y lo sostiene obviamente nosotros no tener un ejército en nuestro país. Sin embargo, aquí hay un detalle que preocupa enormemente. Ya vimos que ha venido sucediendo en los últimos meses en nuestro país hermano de Guatemala. Vean cómo precisamente estos países de la región de una u otra forma han caído estrepitosamente a corrupción agravada. Y lo digo sobre todo en el tema de Guatemala, que está en la posición 25, de Honduras, que está en la posición 22, y por supuesto de Nicaragua, que está en la posición 14. Acordémonos que de acuerdo al índice de percepción, el país de habla hispana más corrupto es Venezuela, y en el caso de la región nuestra es Nicaragua. Y a nivel del mundo, por supuesto, también Haití, pero no entra dentro de este rol por el tema de que no es considerado como obviamente lengua hispana. Detalles importantes, si esto es una lucha constante. Vean los elementos de crecimiento de algunos otros países, ¿verdad? En los cuales no deja de ser importante. Pero, ¿qué otro elemento, además del ejército, define precisamente estas evaluaciones? Los impactos geopolíticos, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de democracia que vive en cada uno de estos países? Y por supuesto, países que están en dictadura o en presunta dictadura tendrán efectos sumamente complicados. O países que hoy son gobernados por presidentes que incluso han sido condenados y han estado precisamente en la cárcel. ¿Esto qué representa? Que esto es una lucha sin fin, porque el 90% de los países de la región en el ranking tienen un transparentado interesante, y es que sus gobernantes han tenido mínimo una acción o un acto de corrupción. ¿Ok? Y como en el summary hablaba de cómo obviamente mezclamos, ojo ahí, ¿verdad? Cómo nosotros mezclamos el tema de corrupción. Acuérdense lo que decía precisamente la introducción del mapa, ¿ok? Que la corrupción está impidiendo, ¿ok? Que podamos poder administrar la sostenibilidad de nuestros países. Entonces, más bien, el cambio o el efecto que hace la corrupción en la administración del cambio climático como uno de los tantos riesgos emergentes importantes. Y vean precisamente aquí dentro del score, ¿ok? El Barry Click, lo que establece abajo la barrita y cómo este efecto se ha venido generando a través de qué? De la adaptación del cambio climático desde la perspectiva de el impacto social y el impacto económico. Y veámoslo precisamente en el eje vertical. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué podemos, obviamente, empezar a generar como conclusión de que necesitamos o definamos bien por qué es tan importante el fortalecimiento del control interno? ¿Ok? Nosotros tenemos instituciones en Costa Rica que casi que tienen más de 5 décadas, y cuando usted hace los análisis externos e incluso internos o las autoevaluaciones de los sistemas de control, sus resultados nos llevan o se derivan a niveles incipientes. Es impresionante cuánto tenemos que trabajar en nuestro país y en la región en fortalecer los procesos del nivel de madurez de los sistemas de control. Entonces, hay 2 o 3 elementos aquí. Uno, la independencia judicial, que ya lo vamos a comentar más adelante para que ustedes vean qué delicado es esto. Ok, los mecanismos de sanción y sobre todo la robustez de los sistemas de control interno. Ok, ¿qué dice esto? Que es la herramienta fundamental. Ahí descansa la posibilidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción antes que se enquiste, antes de que se convierta metástasis en nuestras instituciones.
Basado en el análisis regional, entonces, siempre se destacan estos dos países, Uruguay y Chile, porque Uruguay se considera el líder regional con instituciones sólidas y vean qué importante, con cultura de transparencia. Y esa cultura de transparencia se refiere ni más ni menos a cómo poder trabajar la cultura de control, la cultura de riesgo que les expliqué, por supuesto, lo que conocemos como cumplimiento. Y en el caso de Chile es un ejemplo de avances sostenido. ¿Por qué? Porque en los últimos años, a partir de lo que fueron sus procesos de dictadura en el pasado, ha hecho reformas institucionales profundas que le garantizan estar en una mejor posición. No podemos dejar de hablar de elementos de corrupción o no sin antes asociar este concepto porque está o es parte inherente de los informes del índice de percepción. Y es lo que entendemos como la captura del Estado. Es aquel ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades y en detrimento de interés general de la población. ¿Qué es el punto fundamental? La debilidad de la captura del Estado es que en un país con democracia plena como Costa Rica, y que también lo vamos a asociar más adelante, cuando hay indicios o presunciones de que precisamente el poder judicial, el poder del Estado llamado a impartir justicia y a determinar razón, ha sido secuestrado por élites políticas, ¿ok? Y por élites económicas, ¿ok? Para todos los que nos acompañan, que no son de Costa Rica, los invito a que googleen ahí, porque Costa Rica ya pasó por un tema fundamental de un acto de corrupción de captura del Estado. Y es lo que en redes y evidentemente en el Internet se van a encontrar como el cementazo. ¿Ok? Ese es el mayor ejemplo que hemos vivido nosotros en el tema de captura del Estado. ¿Ok? Cómo intereses financieros y políticos se unen, entonces se desvirtúan para tener un beneficio particular y por supuesto esto siempre va a generar desigualdad y un impacto negativo en la población. Por eso es que es tan importante entender la relación entre la justicia y la corrupción. ¿Ok? Hay un declive global en el funcionamiento de los sistemas de justicia y eso lo dice el índice de Estado de Derecho. Por eso les decía que no podemos hablar, ¿ok?, del IPC 2024 sin antes asociar un montón de o articular un montón de elementos u otros índices que vienen a dar un fundamento importante a esto. Otra relación entre ambos conceptos es la conexión entre el acceso a la justicia y la corrupción. ¿Qué representa esto? Lo que les decía ahora, países con sistemas judiciales débiles tienden a tener puntuaciones bajas precisamente en el índice de percepción de la corrupción. Y donde hay regímenes autoritarios y democráticos que menoscaban la justicia, sin lugar a duda, fomentan la impunidad de la corrupción. ¿Ok? Y ahora vamos a analizar un poco el tema de impunidad para que vean qué está pasando. De manera tal que este índice evalúa 180 países, pero vean qué importante, el 67% de esos 180 países obtuvieron menos de 50 puntos. ¿Eso qué significa? Nuevamente se traduce en que los países están bajo modelos de corrupción agravada. ¿Ok? Detalles importantes. ¿Cómo se, digamos así, identifica esto? Bueno, porque la escala de medición va de 0, ¿ok?, que son los altamente corruptos, a 100, que evidentemente son los menos corruptos. Eso nos permite hacer comparaciones objetivas a nivel internacional. Por eso ahora mencionábamos que si Nicaragua está con una puntuación de 14, está mucho más cerca de 0 que por supuesto que un país como Panamá, que está en 33, o Costa Rica, que está en 58. ¿Ok? Pero esto no nos lleva ni más ni menos
que a revelar algo, y es que hay una crisis global de integridad institucional. Panorama global, sí, un estancamiento en la lucha. Por eso les decía que algunos expertos a nivel internacional dicen esta batalla, esta guerra la estamos perdiendo, porque apenas un 18% de los países que se evalúan han mejorado. ¿Ok? 26% han empeorado y hay un 56% que, a pesar de las medidas de anticorrupción que definimos al inicio, siguen sin cambios significativos. O sea, 32 países mostraron avances en la última década, 47 retrocedieron y 101 países permanecen estancados. Eso nos deriva con que la tendencia es preocupante, el progreso anticorrupción se encuentra estancado por séptimo año consecutivo, evidenciando la necesidad urgente de reformas estructurales profundas en la gobernanza global. De ahí que precisamente el mensaje original del presidente decía, acuérdense, esto debe ser un tema de prioridad máxima. En el ranking mundial tenemos extremos, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a los extremos desde la perspectiva de que sí es posible administrar los procesos anticorrupción. Dinamarca, Finlandia, Singapur y Nueva Zelanda son los extremos de la transparencia como los países más transparentes. ¿Ok? El caso de Dinamarca es un liderazgo en integridad pública, Finlandia, un modelo nórdico de transparencia, Singapur, eficiencia administrativa ejemplar y Nueva Zelanda, instituciones sólidas que obviamente responden a su rendición de cuentas. Vean que son países transparentes o los más transparentes, no necesariamente por una sola condición. Estamos hablando de liderazgo, de integridad, de modelos, de transparencia, de eficiencia, ¿ok? De solidez, de rendición. Son muchas las variables que los hacen estar en ese extremo precisamente de la transparencia. Al otro lado, totalmente equidistante, pues definitivamente el tema de Venezuela, que es triste, ¿verdad? Porque tiene un colapso de controles institucionales y, por supuesto, el modelo de gobierno que tiene. En el caso de Costa Rica, estamos en un tema de ¿qué? De perspectiva, porque estamos en un nivel medio estable en América Latina, con instituciones democráticas consolidadas, pero con desafíos gigantes persistentes en transparencia. Por eso yo les decía que esa estrategia que le pide establecer e implementar OCDE a Costa Rica, ok, en su informe posadhesión, va mucho en función de cómo generar modelos homogéneos en la hacienda pública para transparentar los actos. ¿Ok? Corrupción y democracia. Y esto importantísimo. La relación que hay entre libertades cívicas y, por supuesto, la transparencia. ¿Ok? ¿Dónde hay transparencia? Donde existe participación ciudadana, donde la prensa es libre y, por supuesto, hay controles institucionales independientes. Esa es la foto de la corrupción y la democracia en estos 180 países. ¿Ok? Democracias plenas. Estamos hablando de 73 países. Democracias imperfectas. Estamos hablando de 47 países y regímenes autoritarios de 33 países. ¿Esto qué representa? Que bueno, que afortunadamente tenemos dentro de ese promedio de tipos de gobierno, es superior los países que están en democracia plena y eso de una u otra forma ayuda a florecer y a bajar estos índices. Pero vean qué importante porque esto tiene un efecto fundamental en el análisis. Ahora bien, democracias plenas, democracias imperfectas y regímenes autoritarios nos llevan a que hagamos un análisis para lo que va a pasar el próximo año, ¿ok? Y lo que ya pasó en este año. Y es el calendario electoral, ¿ok? 2026. Vean que Costa Rica, Perú, Brasil, Estados Unidos, Colombia, se someten a diferentes procesos eleccionarios. En el caso de Costa Rica, nos enfrentamos
a cambio de mandato presidencial en febrero próximo, y de no suceder algo diferente, nos llevaría, como en los últimos años, a la segunda vuelta presidencial en abril 5. Pero ¿por qué es importante asociar el tema de corrupción y democracia? Porque hoy Costa Rica, como muchos otros países, se ubica dentro de esos 73 estudiados en un tema de democracia plena. Pero hay que tener sumo cuidado con las decisiones que tomamos como ciudadanos, porque parte de los efectos que hoy tienen otros países y que les afectan realmente de manera importante es precisamente sus modelos de gobierno. ¿Ok? Nuevamente, ¿sí? ¿Cuál es la amenaza global que establece la corrupción? Al desarrollo sostenible, porque desvía recursos esenciales, a los derechos humanos, fundamentalmente porque no hay un acceso equitativo, y en la gobernanza, porque erosiona la capacidad del Estado para implementar políticas públicas. Precisamente el mes anterior fue invitado a dar un taller de gobernanza para todas las empresas propiedad del Estado, y ahí repasábamos la necesidad importante de establecer mecanismos de modelos de gobernanza, no solamente estratégica, sino efectiva. ¿Ok? Aquí nos lleva dentro de esa amenaza global a tres elementos fundamentales, pero quiero destacar el tema de crimen organizado. ¿Ok? Ese alimento que hay de redes de lavado de dinero y tráfico ilícito. Hace unos días, precisamente en un foro en Chile que estuve dando una conferencia sobre el tema del impacto del lavado de activos en América Latina, hacía mención de cómo ha cambiado los países de la región que en algún momento, de acuerdo a la tecnología de lavado, eran países en tránsito y hoy se convierten en warehouse, como dicen los norteamericanos, en una bodega permanente de consumo y distribución. Y en ese caso es lo que ha sucedido en Costa Rica y algunos otros países con los cuales tenemos una relación geográficamente hablando muy cercana. Pero es un error decir que precisamente este es un tema reciente, no es un tema reciente. Para que hoy Costa Rica deje de ser un país tránsito y se convierta en otra condición, han tenido que pasar casi 2 décadas para que precisamente hoy no solamente estemos en un elemento de estos, sino, digámoslo así, nutridos y alimentados por diferentes carteles de otros países que han venido tomando, lamentablemente, los países con, como lo dijimos antes, con controles más débiles. Aquí vámonos al tema y el asocio de la corrupción y la crisis. Son dos emergencias interconectadas. ¿Por qué? Porque hay desvío de fondos, porque hay silenciamiento de los defensores ambientales y también porque hay un saqueo de recursos naturales. Si ustedes se van al último análisis que hace Gafilat en los países, precisamente el año pasado en el ABC Plat compartí una conferencia sobre lo que son los delitos determinantes. Y es que ya no son temas de narcotráfico, no es un tema solamente de temas de droga. Hay muchos delitos determinantes que están afectando precisamente a los países y van con temas de recursos naturales y sirven precisamente para fortalecer el crimen organizado. Y estamos hablando de la minería, estamos hablando del oro, estamos hablando de la tala. Hay otros elementos sobre los cuales hoy los países no tienen controles y están siendo una puerta importante para consolidar a las redes de crimen organizado. ¿Ok? Ahora bien, no podemos resolver la crisis climática sin poder intensificar esa lucha contra la corrupción. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Ok? Les comparto este video para que se den cuenta la magnitud del importe.
Don Gustavo, qué pena. Dice que no se escucha el audio del video, o no sé si el video es sin audio. Ok, no hay problema. Vamos a repetirlo, igual es cortito. Si quiere, deja de compartir Sí, sí, ahí y vamos. luego Ahí vuelves está a donde está. compartir con sonido. Eso. Correcto. Ahora sí. Mientras las Sí, mayores señor, economías del gracias. planeta siguen sin cumplir sus metas ambientales, el paso de esta locomotora está desencadenando grandes y a menudo impredecibles impactos en regiones vulnerables. Aunque Latinoamérica es responsable únicamente del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, sus ecosistemas están entre los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Estas son las 8 áreas que podrían ser más vulnerables en Latinoamérica ante la crisis climática, de acuerdo a las organizaciones ambientalistas: agricultura y alimentación. El aumento de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones podría dañar los cultivos y afectar la seguridad alimentaria. Según un informe de la CEPAL, los efectos son variados por país y por tipo de cultivo, pero acumulativamente serán negativos. Algunos ejemplos notables incluyen la producción de maíz en México, café en varios países centroamericanos y cacao en países como Ecuador y Perú, según la ONG WWF. Pesca y acuicultura. La biodiversidad marina y los ecosistemas acuáticos están bajo amenaza debido al aumento de las temperaturas del agua y la acidificación de los océanos. WWF dice que esto impacta directamente en la pesca y la acuicultura, que son fuentes vitales de alimento y empleo en muchos países de la región. Turismo. Los destinos turísticos costeros enfrentan riesgos significativos debido al aumento del nivel del mar, la erosión costera y la intensificación de eventos climáticos extremos como los huracanes. Esto puede dañar la infraestructura turística, reducir la afluencia de visitantes y afectar las economías locales. Energía hidroeléctrica. Los cambios en los patrones de lluvia y el derretimiento de glaciares pueden afectar la disponibilidad de agua para la generación de energía, lo que a su vez afecta la estabilidad de la red eléctrica. Recursos naturales. La explotación de recursos naturales como el petróleo, el gas y la minería puede ser impactada por eventos climáticos extremos y la degradación ambiental. Infraestructura y construcción. La infraestructura urbana y la construcción en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra está en riesgo debido al aumento de eventos climáticos extremos, advierte WWF. Esto puede resultar en daños a la infraestructura, pérdidas de vidas y costos de recuperación significativos. Industrias manufactureras. Las empresas manufactureras que dependen de recursos naturales como el agua y la energía podrían enfrentar interrupciones en el suministro debido a la variabilidad climática. También podrían enfrentar presión para adoptar prácticas más sostenibles en respuesta a la preocupación pública por el cambio climático. Salud pública. Las organizaciones ambientalistas advierten sobre afectaciones a través de la propagación de enfermedades vectoriales en altitud y latitud, la exposición a temperaturas extremas y la disponibilidad de agua potable segura. Bueno, se dieron cuenta la magnitud en unos pocos minutos de la necesidad y la importancia de lo que es poder administrar los procesos de corrupción para mitigar el elemento de cambio climático y vean el costo que esto tiene y representa. ¿Ok? Por eso los mecanismos de construcción, como la corrupción agrava la crisis climática, está la influencia indebida en políticas climáticas, la protección ambiental que es débil, la malversación de los fondos climáticos y también todos aquellos ataques a los que se dedican a defender los temas ambientales. Casos relevantes aquí importantes globales, lo que ha pasado en Estados Unidos por el tema de la influencia corporativa, el caso de Rusia por el desvío sistemático, el caso de Dinamarca, que precisamente por eso hablamos de ambos extremos, por ser ese modelo ejemplar, y lamentablemente un país como Libia, ¿verdad? Que acordémonos que está en los 3 últimos países o de los 3 más corruptos del mundo porque tiene una tragedia realmente evitable.
Corrupción versus entonces preparación climática y la transparencia como un factor de resiliencia. ¿Ok? Es importante tener una transparencia institucional y es basado en gobiernos abiertos a escrutinio público. ¿Ok? Una inversión efectiva a través de fondos climáticos que realmente lleguen a sus destinatarios, políticas basadas en ciencia, que son decisiones libres de intereses corruptos, ¿ok? Y resiliencia climática. ¿Cómo entendemos esto como parte importante? Bueno, como comunidades preparadas precisamente para el futuro. Corrupción y salud ambiental, lo acabamos de ver precisamente el efecto que tiene el tema cambio climático en el tema de la salud pública y por supuesto cómo de una u otra forma dice la corrupción actúa como un catalizador de la destrucción ecológica, ¿ok? También las consecuencias sociales y económicas, porque ya hemos dicho en varios momentos, la desigualdad agravada, la erosión de confianza y sobre todo, pues evidentemente amenazas vitales que afectan la seguridad alimentaria de los países. Aquí, este es un análisis regional. Primero lo hicimos solamente en las Américas, que era obviamente nuestro continente, pero también el tema de Asia-Pacífico, que a pesar de enfrentar frecuentes desastres naturales, han mostrado una notable, digamos, falta de avances en políticas. Europa del Este y Asia, donde hay una corrupción sistémica y un autoritarismo político. El tema precisamente de África, ¿verdad? Que aunque existen iniciativas prometedoras y avances aislados, pues de una u otra forma carecen de apoyo y de coordinación, y Europa Occidental, que paradójicamente existe un fuerte discurso, pero que raramente se traduce en un resultado. ¿Ok? Por eso hay un llamado a la atención desde el punto de vista de que hay que accionar, que hay que integrar políticas, hay que hacer elementos de transparencia radical, hay que obviamente educar de manera ciudadana a nuestros pueblos y sobre todo tener una integración multisectorial. Muy rápidamente, ahora ven, asociemos todo esto porque también el informe de ACFE para 2024 nos establece, y vean aquí, precisamente 1921 casos en 138 países, donde básicamente el fraude que se generó en el último año en nuestros países y en el mundo, ¿ok? Es de 3.1 billones de dólares, generando un promedio, ¿ok? De acto fraudulento de 1.6 millones de dólares. ¿Por qué es importante entender esto? Porque precisamente a veces entendemos fraude desde otra perspectiva y no, ¿ok? El fraude está basado aquí en el árbol del fraude. Y si ustedes ven, lo sustancial del árbol del fraude es todos aquellos elementos que se han dado en corrupción por conflicto de intereses, por sobornos, por extorsiones, por pagos ilegales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vean el impacto y el efecto por región de esto. Y fundamentalmente, si ustedes ven los análisis, casi que absolutamente en todos los 1921 casos, ¿ok? Los elementos que nos llevan a la comisión de este tipo de actos están basados en actos que evidentemente son corruptibles. ¿Ok? Aquí un resumen muy rápido de eso, ¿verdad? Vea lo que les decía. La corrupción estuvo presente en casi la mitad de los casos reportados, con una pérdida media de $200,000. Pero ya vimos que eso es una pérdida media, pero el efecto es de 1.6 millones de dólares. ¿Ok? Y importante hacer ver acá de que cuánto puede impactar de manera positiva si tenemos buenos modelos y procedimientos en materia de metodología de investigación y detección de fraude, porque dice que los fraudes detectados de manera proactiva, ¿ok? Que pueden darse a través de auditorías internas y revisiones de gestión, de una u otra forma van a tender a ser descubiertos más rápidamente y por supuesto no llegar a los niveles que acabamos de ver en el informe de pérdidas, ¿verdad? Y aquí era referencial
nada más recordemos que, por supuesto, el árbol del fraude establece 3 cuentas mayor: corrupción, ¿verdad?, apropiación indebida de activos y, por supuesto, todos los fraudes que se dan en los estados financieros a través de distorsiones propias. Ahora, también quise asociar con ustedes información muy reciente y tiene que ver precisamente con el RICS en Focus, que en estos días ya está empezando a correr en algunos países y que va en función al análisis para 2026. Entonces, recordarles que en América Latina tenemos ese top de mayores riesgos. Y si ustedes ven, precisamente tenemos cambio climático, de medio ambiente, representando un 25%, ¿verdad? Tenemos incertidumbre geopolítica y macroeconómica, un 45%, ¿ok? Y el tema reputación y gobernanza, que ambos suman más de un 30%. Y todos son relacionados precisamente a lo que acabamos de ver. Ahora, acuérdense en el resumen, 7 años donde no vemos avances. Esto realmente es significativo. Y luego, América Latina, para que asociemos la parte nuestra, donde establece básicamente 2 o 3 elementos fundamentales, pero donde también tenemos una representación en América Latina de un 25% en temas de cambio climático, en temas de incertidumbre. Vea la incertidumbre en América Latina, geopolítica y macroeconómica. Por eso fue que los invité, hice un repaso de cuál es la agenda electoral para América Latina, porque evidentemente puede cambiar y puede esto empeorar en algunos otros países. ¿Ok? Otro documento fundamental para poder complementar con ustedes va relacionado a lo que es el riesgo político en América Latina. Vean qué interesante. Ahí también este documento hace el análisis del aumento de la corrupción e impunidad. Pero aquí quiero compartir con ustedes esa tablita, ¿ok? Porque este es otro índice importante, ¿ok? La siguiente dice la lista de países con mayor índice de impunidad en el 2024. Haití, que es el país de los 3 países más corruptos del mundo. Nicaragua, que lo dijimos, junto a Venezuela, son los países de habla hispana más corruptos del mundo. Aparece Perú, aparece Brasil y aparece Colombia. ¿Ok? Fundamental e interesante entender el efecto que tiene la impunidad en los países del mundo. ¿Ok? De todos los temas que realmente están sometidos a discusión, a ser procesados, el porcentaje realmente es mínimo o irrelevante que llega a determinar algo en particular. ¿Ok? Aquí, en ese mismo análisis de riesgo político, viene curiosamente y es la vulnerabilidad frente al cambio climático. ¿Ok? Y ya lo hemos dicho. ¿Pone en riesgo qué? La seguridad alimentaria, la escasez de recursos hídricos, una mayor dificultad para hacer frente a eventos climáticos extremos. Y yo los invito a ustedes para que le presten atención a esto y por ahí investiguen cuál es la utilización de las reservas de los recursos hídricos de la región para que veamos qué tan importante es empezar a tener prácticas desde nuestra casa y desde nuestras empresas en materia de sostenibilidad. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué recomendaciones? Bueno, el IPC dice reformas legislativas, transparencia total, protección a denunciantes, órganos independientes. Les recuerdo que en Costa Rica ya tenemos precisamente obligatoriedad de una ley de transparencia o de acceso a la información pública. Acuérdense que las instituciones se miden por el ente contralor, también por el índice de gestión y el índice de transparencia institucional. También, no tan reciente, pero ya existe una ley, la 10437, que establece mecanismos para protección de denunciantes y evitar represalias, ¿verdad? Así que creo que hay cosas de avances. Ahora bien, las recomendaciones se centran también en 4 aspectos fundamentales. ¿Ok? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Bueno, uno, lo que tiene que ver como la integridad en el centro de los esfuerzos climáticos para que realmente esto tenga un efecto positivo, o sea, un impacto real. Luego, mejorar las investigaciones, sanciones y protecciones que realmente puedan combatir a la corrupción, teniendo que un acceso a la justicia que realmente pueda generar un fortalecimiento para combatir esto.
Otro también que es proteger los procesos de elaboración de políticas climáticas de la influencia indebida a nivel nacional, regional y sobre todo internacional. ¿Ok? Es importante crear mecanismos para detectar y gestionar conflictos de interés. Vean que cuando analizamos el video y analizamos qué elementos están afectando, es todos aquellos debilitamientos de los defensores ambientalistas, pero también el efecto que se tenía por el impacto básicamente del conflicto de interés. Entonces, aquí solamente quiero recordarles y dejarles que existe una tipología de los conflictos de interés. ¿Ok? Existe el potencial y el aparente. Estos conflictos de interés son riesgos de corrupción. Cuando tenemos un conflicto de interés que es real, eso ya es un acto de corrupción. ¿Ok? Esto es importantísimo, pero los tres entran dentro de la concepción del análisis y la importancia de lo que hace un conflicto de interés y que recordémonos que el conflicto de interés está señalado en el árbol del trigo del fraude por AFE, ¿verdad? Como un hijo chiquitito de la corrupción, ¿ok? Pero hay una estrategia importante desde el sistema de la regulación de nosotros, el comportamiento humano. Lo podemos hacer a través de tres elementos, a través de leyes, ¿ok? Que es la regulación legal, a través de sanciones, a través de la cultura, ¿ok? Que es básicamente una regulación mutua donde podamos establecer principios de vergüenza y de reconocimiento mutuo, y también desde la perspectiva de los principios éticos y personales, o sea, todo lo relacionado a la moral, en donde haya una autorregulación para que podamos determinar efectos de culpabilidad y realmente más bien como digamos, determinar un efecto contrario como es sentirse bien con uno mismo, ¿ok? Porque todo esto basado está en el comportamiento para poder minimizar, ¿ok? O llevar a un riesgo residual mínimo lo que existe como tensión y contradicción. Ok, aquí siguiendo con el resumen, fortalecer la participación ciudadana en las inversiones climáticas y como conclusión, sin duda, hay una urgencia de revertir el debilitamiento institucional de manera tal que la reflexión es, sin control no hay desarrollo, se requiere una acción coordinada. Y podemos pensar aquí en algunas reflexiones finales, sí, es necesario hacer más transparentes y regulados las instituciones, hay que reglamentar los conflictos de interés a nivel de todos los sectores, hay que exigir la rendición de cuentas y transparencia en todos los procesos, hay que regular el lobby, el cabildeo en todos los países para que existan realmente reglas claras, ¿ok? Hay que denunciar tanto pública como privadamente todos aquellos actos de corrupción. Acuérdese que el Código Penal, la misma Constitución, habla básicamente del deber de denunciar, ¿ok? Promover en alguna medida los procesos de investigación para que sean más ágiles, ¿ok? Eso a nivel de algunas reflexiones importantes, porque ya sabemos que si hay un debilitamiento del control interno de las instituciones, nos va a llevar a crisis de confianza, aumento de corrupción y por supuesto esto conlleva una participación limitada. Cierro con ustedes y les agradezco su atención a estas más de 100 personas que están con nosotros desde el inicio, ¿ok? Que dice Lee Kuan Yew, si quieres derrotar la corrupción, ojo, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y a tus familiares. Así que tengo un espacio que, de acuerdo a la metodología, hace referencia a preguntas y respuestas. Doña Lidiet y compañeros, quedo pues evidentemente al tanto con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido una conferencia extraordinaria que nos ha puesto nuevamente a reflexionar profundamente sobre un tema tan importante, tan relevante para el desempeño de las funciones en nuestras organizaciones. Me gustó muchísimo esta frase que te la copio, te la tomo, que dice que la corrupción está bloqueando el progreso hacia un mundo sostenible, y eso visto de manera global en el mundo, pero también lo podemos aterrizar en nuestro mundo empresarial, ¿verdad? En nuestro mundo organizacional, la corrupción alguien me silenció.
Ya estoy aquí de nuevo. No me apaguen el micrófono, Dios mío. Qué barbaridad, alguien no me quiere escuchar. Digamos que fue un dedazo. Bueno, pero es importantísimo esta reflexión sobre el tema de la corrupción porque precisamente este es uno de los aspectos que más limitan el buen desempeño de las organizaciones en el sentido de que se convierte en un muy mal ejemplo, ¿verdad? Hacia los demás, se convierte en una promoción de que no importa si hago las cosas mal, no importa si me apropio de los activos de la empresa para mis asuntos personales, no importa si hago alguna matráfula para aparentar lo que no es, ¿verdad? O sea, eso realmente es como vos dijiste al principio, es un cáncer, ¿verdad? Es algo que está atentando contra la institucionalidad. Tenemos algunas preguntas que las va a leer nuestro compañero Miguel Loaiza, que es el director de la gestión integral de riesgos en Correos de Costa Rica, y ya luego volvemos a conversar. Muchas gracias, don Gustavo, por este tiempo, por este espacio y bastante afinado al día de hoy, 7 de noviembre, que conmemoramos, ¿verdad?, el Día de la Democracia Costarricense, donde hacemos una conmemoración, reflexión sobre la historia de nuestra democracia como país, esta convivencia democrática y también cómo reafirmar el compromiso, paz, libertad, transparencia, anticorrupción en todas nuestras empresas, tanto públicas como privadas. Tenemos por acá una primera consulta que nos dice, ¿cómo podemos evitar la corrupción en nuestro país, donde hemos visto que algunos partidos políticos, así como algunos poderes del gobierno, son susceptibles a la corrupción e incluso se habla en la actualidad de redes de protección a esos funcionarios públicos? Bueno, vamos a ver, esa es una pregunta que yo quisiera, ¿verdad? No tanto tener una respuesta, eso es como una solución mágica. Creo que los mismos informes, como lo dice Transparencia Internacional, nos demuestran que tenemos 7 años en un estancamiento, donde a pesar de que aquellos países como el nuestro, que tenemos o gozamos de una democracia plena, no nos hemos visto envueltos tristemente en los últimos años en muchos actos de corrupción, también, y aunque no figuramos en esa lista tan potencial de niveles de impunidad, hay un tema muy, muy triste con todo esto, y es fundamentalmente que Costa Rica, del 100% de todos los casos que se investigan, ok, no llegamos ni siquiera a un 2% de condena o de sentencia sobre los temas básicamente de corrupción. Acordémonos que se han venido haciendo esfuerzos muy, muy fuertes desde la perspectiva precisamente regulación jurídica. Lo último que tuvimos que establecer fue la ley 96-99 de responsabilidad penal para las personas jurídicas a efectos de que pudiéramos controlar, y esto fue ante una situación particular que también OCDE nos exigiera. Pero yo quisiera tener esa respuesta y ser muy positivo. Ahora, los resultados, las estadísticas, lo que nos demuestran básicamente los estudios, no ha sido eso. Ahora, en Costa Rica, sí, lamentablemente se utiliza muy frecuentemente, es que hay una red de cuidado, ¿verdad? Entonces, sabemos que para poder ser más enfáticos y generar mejores resultados en esto, independientemente del área en la que nosotros realmente estemos fundamentalmente desarrollando nuestra función, recordemos que la ISO 31000 dice, siempre hay un riesgo en cada proceso. Entonces, la gestión integral de riesgos dentro de un modelo de gobernanza efectiva, ¿ok? En esa segunda línea, y el acompañamiento y, por supuesto, los niveles de aseguramiento desde la tercera línea, en el caso de las auditorías internas, es fundamental para que, basado en nuestros procedimientos, podamos minimizar el impacto y, por supuesto, los niveles de riesgo residual para efectos de impacto en actos de corrupción en nuestras instituciones puedan ser por lo menos un poco mejor. Muchas gracias. ¿Qué tan adecuado es para una institución fusionar el Departamento de Control Interno y Contraloría de Servicios en un nuevo puesto que haga ambas funciones? ¿Hacer esto puede debilitar el control interno y puede existir algún riesgo de corrupción? Wow,
buenas preguntas tenemos hoy de fin de semana. Excelente esa pregunta. Vamos a ver. Dependiendo de la necesidad y el tema de los recursos que administra la organización, pues definitivamente habría que delimitar muy bien dentro de esa misma fusión, ¿verdad? El análisis y los resultados de las herramientas que se aplican. Por ahí yo en algún momento había dado una capacitación sobre el tema del modelo de 2.5. Así le pusimos. ¿Y qué era 2.5? Cuando ya en algunas organizaciones no hay recursos para poder tener un área de control interno, un área de Contraloría de Servicios, o incluso, ojo ahí, ok, un tema de auditoría interna. Ahora, aquí es un tema de roles, porque si ustedes obviamente analizan los modelos, por ejemplo, el de las 3 líneas, claramente en perspectiva habla de los roles que debe ejercer cada función. Entonces, no necesariamente pueda que la fusión de ambos vaya a acelerar o a proteger actos de corrupción, pero creo que en la medida de lo posible son dos funciones totalmente distintas. Creo desde mi perspectiva profesional, ¿ok? Y como experto en el área, que no debería existir, salvo una necesidad de recurso, la posibilidad de unir ambas áreas. Si usted me dice, por ejemplo, riesgo y cumplimiento, pero cuando usted me habla de control y me habla precisamente de Contraloría, desde mi perspectiva, yo creo que lo menos posible que se haga sería lo mejor. Gracias. ¿Cómo podríamos revertir un debilitamiento institucional cuando este debilitamiento viene promovido de instancias superiores? Oiga, doña Lidia, se quedaron para hacer puras preguntas de tesis hoy, de prueba de grado, aquí nuestros colegas. Y lo más que me alegra es que no hemos tenido un moving en la participación. Seguimos con 115 personas aquí activas. Eso es fundamental. Vamos a ver, Miguel, hay algo, ¿verdad? Precisamente, y usted como gestor de riesgos de correo, que hay una buena práctica internacional que se llama COSO 2017 y que se refiere al tema de RM, la parte de Enterprise Risk Management. ¿Ok? Y precisamente ese modelo o esa buena práctica nos habla de lo que se llama el tongue and the top, ¿verdad? Y la necesidad de cómo permear de manera transversal los efectos y las necesidades, y ahí es cuando usted dice, ¿para qué ocupa un espejo? Para verse. Y entonces muchas veces se justifican actos incorrectos en titulares subordinados, producto de lo que han visto o el reflejo que precisamente quienes están en el top, y en este caso, por supuesto, son los órganos de dirección, incluso la alta gerencia, ¿ok? O ya lo hemos visto, donde hay una mezcla de impacto negativo en las autoridades, digamos, del líder gerencial de las organizaciones, porque inclusive ya pues les ha tocado a auditores internos sufrir sobre estos elementos, es complicado. Entonces, ¿qué nos toca? Fortalecer precisamente desde esa línea, pero cuando precisamente el cerebro no anda bien, como dicen por ahí, la cosa se nos puede complicar, porque ese es el efecto. Entonces, esto es un tema transversal, hay que fortalecer desde esa perspectiva muchísimo, muchísimo, ¿ok? Y precisamente me voy al COSO 2013. La gente a veces no lo entiende. Para que estos dos modelos funcionen, acuérdense que tienen que funcionar de manera integrada e interconectados todos entre sí. En otras palabras, si alguno de los elementos o los componentes de alguna de estos modelos no está funcionando, ¿ok? O no funciona de manera correcta, precisamente ahí vamos a encontrarnos todo este tipo de situaciones. Gracias. ¿Cómo podría interpretarse si como un debilitamiento el no comunicar información hacia partes interesadas externas cuando tenemos empresas en competencia? ¿Se consideraría estas empresas en competencia al no poder suministrar todo este tipo de información de manera clara y oportuna por un tema de competitividad, un debilitamiento a Ok, todo este tema del control?
Ok, vamos a ver, lo decimos ahora. Hay dos situaciones importantes. El tema de cómo es regulado para precisamente no tener ningún tipo de represalia, pero también hablemos del tema del acceso a toda la información pública, ¿verdad? Para que precisamente lo que se comunica se haga de manera íntegra. Pero entendemos sobre esto que hay excepciones a la regla. Y cuando estamos hablando de situación de fuerza mayor o de excepción, hay situaciones muy sensibles que se deben manejar solo a nivel de ¿qué? A nivel precisamente de órgano de dirección o a nivel de alta gerencia, ¿ok? Donde a raíz de eso pueden declarar información sensible, confidencial, para efectos de que esto no impacte o no provoque o no distorsione con la competencia, ¿verdad? Ok, eso, si es por esa razón, yo no veo ningún inconveniente en la declaratoria de esto y en el tratamiento específico de esos temas a ese nivel. Ok, es totalmente razonable. Y se los digo, bueno, Correos está en competencia, por ejemplo. Entonces, muy probablemente su junta directiva y sus órganos de control en alguna medida tendrán información muy sensible que hay que cuidar. Ok, yo, por ejemplo, trabajo para un conglomerado financiero. Ok, un conglomerado financiero que está en una competencia fuertísima, ¿verdad? Día con día. Entonces, cuando se analizan temas sensibles, por ejemplo, de colocaciones de nuevas tasas de interés, de modelos de comercio, todo eso, por supuesto, tiene una razón y no debería ser una decisión que se declare bajo confidencialidad por el tema de sensibilidad, un impacto más bien a un debilitamiento. De acuerdo, Gustavo. Le agradecemos sus respuestas a las consultas planteadas. Muchas gracias por su tiempo y su participación en esta semana de control interno y riesgos de Correos de Costa Rica. Y le doy el paso a doña Lidiet para el cierre de la sesión. Muchas gracias, Miguel. Realmente ha sido una semana extraordinaria y esta conferencia, pues igual con una flor en el ojal, nuestro querido colega y compañero, amigo, don Gustavo Flores. Yo recuerdo un pasaje, ¿verdad? O algunas frases que me parece que todas tienen cierta relación y que aquí la traigo a colación. Y una es las mismas normas, las nuevas NOGAI nos pide a los auditores, muchos de los que estamos acá somos auditores, pero inclusive todos custodiamos fondos públicos, los que estamos laborando para instituciones, empresas públicas y los que no también estamos llamados a proteger el patrimonio de la organización. Así es que ahí nos pide las nuevas NOGAI que seamos valientes, ¿verdad? Que tengamos ese coraje, esa valentía de actuar y de hacer y decir lo que tenemos que decir, obviamente con todo el respeto y con toda la evidencia, con toda la necesidad de respaldarnos, pero sí tenemos que ser valientes. Ayer hablábamos de los canales de denuncia y esa es una forma también de disuadir la corrupción. Lo explicaba muy bien André Barrantes, ¿verdad? Y aquí quedó el mensaje pues plasmado en todos los que se conectaron. Otro de las frases memorables de San Juan Pablo II cuando asumió su papado, cuando salió en la catedral, dijo, no tengáis miedo. Y también la misma Biblia dice, les he dado un espíritu de valentía, mas no de cobardía. Así es que yo creo que en este tema de la corrupción, creo que cuando hemos tenido la oportunidad de denunciar o de apoyar la ética, más bien como les decía yo ayer, aquí no se trata de perseguir la corrupción, se trata de promover la ética y la integridad. Y desde ahí es que nosotros, vos lo dijiste muy bien, Gustavo, al principio, en nuestro metro cuadrado, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que desde ahí y más allá de lo que otras personas estén haciendo o diciendo o dejando de hacer también, porque ahí también a veces hay corrupción, ¿verdad? Es yo que puedo hacer, yo desde mi puesto de trabajo, cómo promuevo la ética y la integridad y desde ahí me convierto en luz y me convierto en un modelo a seguir, quizás a lo mejor hasta de las personas que hoy día se están atreviendo a cometer actos irregulares. Yo muy agradecida con vos, Gustavo, por esta magnífica conferencia.
Con con todo todas gusto. las personas que se conectaron y nuevamente invitarlos a que esta tarde se conecten a una conferencia que promete ser igual o mejor de buena. Esperamos que creo que ninguna ha sido menos, todas han sido de un 10 para arriba. Del conflicto a la confianza, cómo lograr que los controles y riesgos se conviertan en aliados de tu equipo. Así es que conéctese para que cerremos esta semana con un broche de oro y esperando en Dios que el próximo año nos puedan acompañar conferencistas de la talla de don Gustavo. Queda cordialmente desde ya invitado para el próximo año. Y gracias a todos, que pasen una feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.